Hace poco estaba pensando en algo que escuchamos con mucha frecuencia. Personas que nos dicen, me gustaría que mi casa fuera muy grande o más grande, ya nos quedó chica, ojalá hubiéramos podido comprar algo con más espacio. Y la verdad es que entiendo perfectamente ese sentimiento, porque para muchas familias en México, comprar una casa ya fue un logro enorme, años de trabajo, años pagando un crédito, años ahorrando, y cuando finalmente reciben las llaves descubren algo, la casa no es perfecta. La cocina es más pequeña de lo que imaginaban, las habitaciones son reducidas, hay poco espacio para guardar cosas y muchas veces sienten que la casa se les quedó chica desde el primer día, pero después de años diseñando y remodelando y construyendo viviendas, hemos aprendido algo que parece algo muy interesante. Dos familias pueden tener exactamente la misma casa, el mismo terreno, los mismos metros cuadrados, la misma distribución, y aún así vivir experiencias completamente diferentes. En una casa todo parece funcionar, hay orden, hay espacio para convivir, la familia está cómoda y tranquila, y en la otra todo parece más complicado, falta de almacenamiento, los espacios se sienten saturados, la circulación es muy incómoda, y la casa parece más pequeña de lo que realmente es. Eso nos hizo entender algo desde hace mucho tiempo, algo muy importante. El problema no siempre es la cantidad de metros cuadrados que tiene una casa. Muchas veces el problema es cómo están trabajando esos metros cuadrados, ya sea en el interior o en la fachada o en el segundo piso. Porque una casa no debería diseñarse solamente para verse bien en un plano. Debería diseñarse para la forma en que vive una familia. Y ahí es donde normalmente empezamos nosotros. No preguntamos cuántos metros quieren construir, sino preguntamos cómo quieren vivir en el interior de su casa. Porque cuando entiendes cómo vive una familia, las decisiones cambian completamente. Y si hoy me entregaran una casa de interés social en México y me pidieran que la mejorara o la remodelara, estas serían las primeras decisiones que yo tomaría. Y gracias a Arnold Rendón 5849 por la idea del video. Y ojalá te ayude este video, pero también le sirva a muchas personas que están en la misma situación. Para una familia compra una casa, especialmente una casa de interés social, hay algo que pasa muy seguido. Después de años de esfuerzo, de ahorrar, de pagar un crédito y de finalmente tener las llaves en la mano, es normal querer hacerla sentir propia. Y muchas veces la primera idea es, vamos a cambiar nuestra fachada, cambiar el color, poner algún recubrimiento, agregar piedra, modificar la puerta, hacer que desde la calle se vea diferente. Y quiero aclarar algo, no está mal querer que tu casa se vea bien. La vivienda también representa quién eres y el esfuerzo que hiciste para conseguirla. El problema es cuando la fachada se convierte en la primera y la única prioridad de inversión, porque una casa de interés social normalmente tiene una condición muy particular. El presupuesto para mejorarla casi siempre es muy limitado o limitado. Entonces, cada peso que inviertes, deberías hacerte una pregunta o preguntarte, ¿qué cambio va a mejorar más mi vida diaria? ¿Un elemento que voy a ver algunos minutos al día? ¿O un cambio que voy a utilizar todos los días durante muchos años? Si nosotros llegáramos a una casa de interés social para remodelar, antes de pensar en acabados, revisaríamos algo más importante: cómo está funcionando la vivienda. Revisaríamos cómo recibe el sol, porque muchas casas tienen fachadas orientadas hacia donde recibe mayor carga térmica durante la tarde, lo que puede provocar interiores muy calientes. Revisaríamos la entrada de agua durante las lluvias, la relación de la vivienda con la calle, la privacidad que tiene la casa, la ventilación y el estado de los materiales que ya existen, ya están colocados, porque una fachada no solamente es una imagen, también es la primera barrera de protección de la casa. Por ejemplo, en algunas viviendas puede tener más sentido mejorar elementos como aleros para protecciones solares, ventilación o materiales que requieren menos mantenimiento, antes que simplemente agregar un acabado decorativo, porque una casa no solamente tiene que verse bien el día que terminamos la remodelación, tiene que seguir funcionando bien durante muchos años después. También hay otro punto importante. Muchas personas modifican la fachada porque sienten que la casa se parece a todas las demás. Es una sensación válida. Cuando cientos de viviendas tienen la misma forma, es normal querer darle identidad propia, pero esta identidad
no necesariamente tiene que venir de agregar más elementos. A veces viene de mejorar las proporciones de la casa, ordenar los colores, elegir materiales adecuados y hacer que la casa tenga una imagen más limpia y atemporal. En Cueva creemos mucho en eliminar lo innecesario, pero eliminar lo innecesario no significa dejar una casa sin personalidad. Significa evitar gastar dinero en cosas que solamente llenan espacio visual y enfocarnos en las decisiones que realmente van a aportar valor. Porque una buena casa no es la que más llama la atención desde la calle, es la que responde mejor a la vida de las personas que están dentro de ella. Y por eso, si fuera mi casa, la primera inversión no estaría en hacer una fachada más grande o más llamativa, estaría en entender cómo funciona la vivienda y mejorar aquello que realmente va a acompañar a mi familia durante muchos años. Después de analizar la fachada, lo siguiente que revisaría sería la planta baja, porque aquí es donde realmente ocurre la mayor parte de la vida de la familia. Y algo que encontramos constantemente en muchas casas de interés social en México es que los espacios fueron pensados de una forma muy rígida. Tenemos una sala, tenemos un comedor, tenemos una cocina, pero muchas veces estos espacios no se relacionan entre sí, y esto genera algo curioso. Aunque la casa tenga los mismos metros cuadrados, se siente más pequeña de lo que realmente es, porque el espacio no solamente se mide en metros, también se mide en cómo puedes moverte dentro de él o de ella, de la casa. Cómo puedes convivir, cómo entra la luz, cómo se conectan las actividades en tu día a día. Ahora, cuando hablamos de integrar espacios, hay un error muy común. Muchas personas piensan que la solución siempre es tirar los muros y dejar una planta completamente abierta, pero como arquitecto no pensamos así. Cada muro tiene una razón. Algunos pueden ser divisorios y otros pueden tener una función estructural. Por eso no se trata de abrir por abrir o de tirar por tirar, se trata de entender qué elementos realmente están limitando la vivienda y cuáles son los necesarios tirar o modificar. En una casa de interés social en México, normalmente analizaríamos primero cómo funciona la circulación. Por ejemplo, si al entrar tienes que atravesar toda la sala para llegar al comedor o la cocina, si la cocina está completamente aislada de la zona donde convive la familia, si existen espacios que solamente sirven como paso, pero no aportan ninguna función en específica. Porque muchas veces ahí está el problema. Tenemos metros cuadrados que existen, pero no están trabajando correctamente. Un ejemplo muy común es la relación entre la cocina y el comedor. En muchas familias mexicanas el comedor sigue siendo un elemento fundamental y yo no lo eliminaría porque es un espacio de convivencia, entonces mi objetivo no sería quitarlo, sería hacerlo más eficiente. Buscaría que la cocina tuviera una relación más directa con el comedor. Por ejemplo, una cocina lineal, bien resuelta, puede liberar mucho espacio, una barra que puede funcionar como área de preparación y apoyo para servir alimentos o incluso un lugar para desayunar. Pero el comedor seguirá teniendo un lugar dentro de la vivienda, porque diseñar para una familia mexicana significa entender sus hábitos, no copiar soluciones en otros países que funcionan en contextos diferentes. También revisaría la posición de los muebles, porque muchas veces no es la falta de espacio lo que genera la incomodidad, es que los muebles están colocados sin considerar las circulaciones. Una mesa demasiado grande puede bloquear un recorrido, un sofá mal ubicado puede dividir visualmente la sala, un mueble de almacenamiento mal colocado puede hacer que la habitación parezca mucho más pequeña, y aunque parezcan detalles pequeños, cuando lo vivimos todos los días tiene un impacto enorme. Por eso en arquitectura muchas veces no buscamos agregar por agregar, buscamos ordenar mejor, buscamos que cada elemento tenga una razón de existir, y eso conecta mucho con nuestra filosofía en Cueva. Eliminamos lo innecesario para que los espacios puedan funcionar mejor, porque una casa no mejora cuando tiene más cosas, mejora cuando cada decisión tiene sentido. Después de resolver la relación entre la cocina y el comedor y la sala, hay otro punto que para mí es fundamental en una vivienda pequeña y muchas veces es algo que no se considera porque no se nota inmediatamente: la iluminación y la ventilación. Cuando una familia compra una casa de interés social, normalmente piensa primero en ampliar, cambiar acabados o comprar muebles, pero hay algo que puede transformar completamente la experiencia: una casa sin necesidad de construir más metros cuadrados. Que la casa funcione mejor ambientalmente.
Porque una vivienda puede tener los mismos metros cuadrados, pero sentirse completamente diferente, dependiendo de cómo entra la luz, cómo circula el aire y cómo se conectan los espacios. Algo que revisaría como arquitecto sería la orientación de la vivienda. ¿Dónde recibe el sol durante la mañana? ¿Dónde recibe el sol más fuerte durante la tarde? ¿Qué habitaciones son las más calientes? ¿Qué espacios permanecen oscuros durante el día? Porque muchas veces una casa se vuelve incómoda no por la falta de espacio, sino porque no está respondiendo correctamente a su entorno. Por ejemplo, una habitación pequeña puede sentirse mucho más agradable si tiene buena iluminación natural y ventilación. Esto es importante porque una casa de interés social, muchas veces cada modificación cuesta mucho esfuerzo. Entonces, antes de gastar en acabados costosos, vale la pena analizar dónde realmente está el problema. A veces una mejor ventana, una apertura mejor ubicada, un elemento que controle el sol directo o una distribución que permita que el aire llegue mejor a los espacios interiores puede generar un cambio mucho mayor que simplemente cambiar los pisos o pintar las paredes. También revisaría algo muy común en estas viviendas, el patio de servicio. Muchas veces este espacio se ve únicamente como un lugar donde está la lavadora, el boiler o donde se tiende la ropa. Pero arquitectónicamente puede tener una función mucho más importante. Ese vacío ayuda a que la casa respire, permite iluminación, permite ventilación y puede convertirse en un espacio que conecte con el interior o con el exterior. Un error frecuente cuando las familias necesitan más espacio es cubrir completamente estos patios sin analizar las consecuencias. Y entiendo perfectamente por qué sucede. Las familias crecen, faltan habitaciones, se necesitan más metros. Pero a veces ganar unos metros de construcción significa perder algo que hacía funcionar bien la vivienda. Por eso antes de crear un espacio, siempre analizaría qué se gana y qué se pierde. Porque en arquitectura no solamente construimos metros, también construimos condiciones para vivir mejor. Cuando llegamos a las habitaciones hay algo que para mí es muy importante entender. Una recámara pequeña no necesariamente es un problema. El problema aparece cuando intentamos amueblarla como si fuera una habitación mucho más grande, porque muchas veces hacemos lo siguiente: colocamos una cama, después pegamos los dos burós, después una cómoda, después un closet independiente, después un mueble para televisión, después algún otro mueble porque ya no sabemos dónde guardar las cosas, y poco a poco una habitación de pocos metros cuadrados terminan llenos de elementos. Entonces la sensación no es el descanso, la sensación es estar rodeado de cosas. Si yo tuviera que mejorar una habitación de interés social, pensaría más como lo hacen muchas viviendas japonesas. No buscamos meter más muebles, sino haciendo que cada elemento tenga más de una función. Porque cuando tienes pocos metros cuadrados, la pregunta no debería ser ¿qué mueble puedo agregar? La pregunta debería de ser ¿cómo puede este elemento resolver más necesidades? Por ejemplo, una cama tradicional ocupa una gran parte de la habitación y normalmente solamente cumple una función: dormir y descansar. Pero podemos pensar en soluciones donde la cama también integra almacenamiento debajo. Un espacio que normalmente estaría perdido puede convertirse en un lugar para guardar ropa de temporada, maletas, zapatos o objetos que no utilizamos todos los días. Esto permite liberar a otros espacios de la vivienda. Y cuando una casa pequeña tiene menos saturación visual, inmediatamente se siente más tranquila. También pensaría en closets más integrados. No necesariamente un armario independiente que ocupe espacio y rompe la habitación, sino soluciones que aprovecharan mejor los muros disponibles. Un closet que llegue hasta el techo, de piso a techo, un espacio de almacenamiento que aproveche toda la profundidad necesaria, incluso muebles multifuncionales que puedan adaptarse con el tiempo, porque las necesidades de una familia cambian. Las habitaciones de un niño pequeño no serán igual cuando sea adolescente o cuando ya sea adulto. Una persona que trabaja desde casa puede necesitar una superficie de apoyo. Una pareja joven puede necesitar un almacenamiento de más. Por eso, una buena habitación no debería estar diseñada solamente para el día de hoy. Debería poder acompañarte en diferentes etapas de tu vida. Y aquí es donde vuelve una idea importante de nuestra filosofía en Cueva. Eliminamos lo innecesario, pero eliminamos lo innecesario no significa tener una casa vacía o fría. Eliminamos lo innecesario, pero eliminar lo innecesario no significa tener una casa vacía o fría. Significa quedarnos con aquello que realmente mejora nuestra vida.
porque muchas veces creemos que una casa cómoda necesita más muebles y en realidad muchas veces necesita mejores decisiones. Una habitación pequeña bien pensada puede sentirse mucho más agradable que una habitación muy grande llena de elementos que compiten entre sí, porque al final un dormitorio no debería ser un lugar donde guardamos todo lo que no cabe en una casa. Debería ser un espacio que nos ayude a descansar, recuperar energía y sentir tranquilidad al terminar el día. Una de las características más interesantes de casas de interés social en México es que no son viviendas terminadas para siempre, son viviendas que evolucionan junto con la familia, y eso tiene mucho valor, porque muchas personas compran una casa pensando en la familia que tienen en este momento, pero la vida va a cambiar, los hijos crecen, las necesidades cambian, aparece el trabajo desde casa, tal vez se necesite un cuarto adicional, tal vez una persona mayor necesita un espacio más cómodo, y llega un momento donde la familia piensa, ¿necesitamos construir más? Y aquí es donde yo haría una pausa antes de poner un solo ladrillo más. No empezaría preguntándome, ¿dónde cabe otro cuarto? Empezaría preguntándome, ¿qué problema queremos resolver? Porque dependiendo de tu respuesta, la solución puede ser completamente diferente. Si el problema es que falta almacenamiento, quizás no necesitas construir una habitación más, necesitas reorganizar tus espacios existentes. Si el problema es tu privacidad, porque los hijos crecieron, tal vez sí necesites un nuevo cuarto. Si el problema es trabajar desde casa, quizás necesites un espacio más flexible, que pueda tener diferentes usos, porque construir por construir puede terminar generando metros cuadrados que no solucionan realmente las necesidades de la familia. También analizaríamos algo que para nosotros como arquitectos es fundamental: cómo esa nueva construcción se relaciona con lo que ya existe, porque una ampliación mal planeada puede quitarle el valor a la casa, puede ganar un cuarto pero puede perder iluminación en la planta baja, puedes ganar metros cuadrados pero crear espacios muy encerrados, puedes construir una escalera pero hacer más incómoda la circulación diaria en el interior de tu casa. Por eso, antes de crecer hacia arriba o hacia atrás, hay que entender cómo respira la vivienda, dónde entra la luz, cómo circula el aire, cómo se mueve la familia y qué espacios deberían permanecer abiertos. La arquitectura también está en entender, saber aprovechar lo que tienes, en entender el presente, pero también imaginar hacia dónde puede crecer una familia. Después de analizar una vivienda de interés social, hay algo que para nosotros es muy importante. Muchas veces las personas piensan que mejorar una casa empieza con comprar materiales, con buscar acabados, con contratar a alguien para empezar a construir, pero en realidad una buena transformación empieza mucho antes. Empieza entendiendo qué problemas tienes realmente en tu vivienda, porque cuando no existe un plan, es muy fácil invertir dinero en cambios que no solucionan lo que la familia necesita. Puedes construir una habitación y seguir sintiendo que falta espacio. Puedes cambiar todos los acabados de tu casa y seguir teniendo una distribución incómoda. Puedes gastar mucho dinero y al final darte cuenta de que la casa no funciona mejor. Es uno de los errores más comunes que vemos. No porque las personas no quieran hacer bien las cosas, sino porque nadie les explica que las decisiones tenían más impacto antes de empezar. Una casa es probablemente una de las inversiones más importantes que una familia hará en su vida. Por eso, antes de tirar un muro, antes de ampliar un espacio o comenzar una remodelación, vale la pena detenerse y entender qué conviene hacer, dónde invertir y qué cosas realmente van a mejorar la forma en que viven las personas en el interior de su casa. En Cueva Arquitectos ayudamos a familias a analizar su vivienda, encontrar oportunidad de mejora y diseñar espacios que funcionen para su vida actual y para la de futuro. Si tienes una casa que quieres remodelar, ampliar o simplemente sientes que podría funcionar mejor, puedes contactarnos desde el enlace en la descripción o en nuestras redes sociales. Antes de invertir en una casa, invierte en tener claridad sobre las decisiones que vas a tomar, porque una casa no se construye dos veces. Primero se piensa. Soy el arquitecto Carlos Cuevas y como siempre te veo la siguiente semana.